bicicleta que estoy cargando ahí no es la mía. Esta es la de Manuel. Resulta que Manuel se llevó mi bicicleta, la dejó en la farmacia y ahora yo ando sin bicicleta. Bueno, no sin bicicleta. Voy a irme ahorita en el tren, voy a cambiar de bicicleta, voy a buscar la mía. Y quería decirles algo. Resulta que yo tengo 3 hermanos. Bueno, un hermano y 2 hermanas. Están en Venezuela y bueno, y resulta que una está aquí conmigo. ¡Hola! Bueno, otra de las razones por la cual también voy a agarrar el metro es porque ando con mi hermana que se llama Istar. Si la quieren seguir en Instagram, ahí voy a colocar el Instagram de Istar. Nada, vamos a agarrar el tren, que debe estar como un horno porque está haciendo mucho calor hoy. Bueno, yo lo obligué a que me acompañara porque me quería mandar sola y él rodar, o sea, no. Mi plan era que ella se montara en el tren y yo me iba en la bicicleta a ver quién llegaba primero, pero ella no se quiere ir sola. Así que probamos eso más adelante. Nos vamos a conseguir al rato con Manuel y con Lulu. Están trabajando hoy también. Ya tengo asistente que me lleve la bicicleta. ¿Hasta dónde llegaba la cámara? Bueno, ya andamos con Lulu, nos vinimos a McDonald's a comer. ¡Liz! Aquí está Star, está la mamá. No, no es mi mamá también, pero es que tenemos un papá que es un poquito vagabundo. Solo un poquito. Nada, vamos a comer y no sabemos para dónde vamos a ir ahorita. Bueno, sí sabemos, pero no estamos seguros. ¿Para dónde vamos a ir? Al Pier 17, donde estuvimos hace como 2 videos atrás. Y resulta que no trajimos candados, porque últimamente salimos sin candados en la bicicleta y las guardamos aquí adentro. Mejor guardarlas aquí dentro del McDonald's, terminemos sin bicicletas. Mi hermana y la mamá se van a ir en tren. Nosotros nos vamos a ir en bicicleta. Creo que vamos a llegar primero que ellos. Agárrense porque vamos a correr. Yo creo que llegamos primero. Esta es la estación donde se supone que tienen que llegar ellos. Resulta que estamos aquí parados y eso que los voy a mostrar ahorita estaba ahí y era como de un trabajador, no sé, de un edificio que están aquí construyendo, y yo lo agarré y lo hundí. Esa mierda sonó durísimo y me aturdí pero mal. Y entonces el tipo llegó y como que mierda, no, esto es mío, no sé qué. Yo le dije que si no lo podíamos quedar y el tipo así como que no, pero es que me van a despedir, y yo como que el tipo, bueno, mételo rápido en el bolso acá, como que yo no lo vi, ¿qué tal? Y yo que metí rápido en el bolso. Así que tenemos que asustar a Manuel con eso.
ya hoy es el siguiente día. Ayer nos fuimos al Pier 17 donde habíamos estado hace unos videos. Manuel llegó casi como a las 8 de la noche, pero justo cuando estaba llegando empezó a llover, llovió muchísimo. Creo que Lulu logró agarrar algo de los truenos en un Instastory que puso. Y así que porque pasó eso no seguimos grabando. Pero bueno, en fin, no sé si se acuerdan del video que estuve grabando para Capsule. Bueno, no un video, un comercial que fui a grabar con ellos. No lo estaba grabando yo era como parte del comercial. Resulta que el comercial ya está listo. No lo han puesto todavía por televisión o donde sea que lo vayan a pasar, pero ya lo vi, quedó muy cool. No lo puedo mostrar completo, pero les voy a mostrar las partes. La parte por lo menos donde salgo. No sé si debería estar haciendo eso, pero no creo que se den cuenta. This is Capsule. Once that's all set, you schedule delivery whenever and wherever it works best for you in our 2-hour delivery window. 7 days a week, everywhere in New York City. Your office, local coffee shop, or home. Just like that, you have your medication securely delivered, and it's all at no extra cost to you. Because we care about making medication effortless and about you being healthy. And everybody needs some looking after sometimes. Capsule. Y si se preguntan, sí, esos dos que se ven atrás es Manuel y Lulu. ¿Se acuerdan de las cosas que nos conseguimos hace rato? Bueno, voy a asustar a Pollo con eso. A un streamer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no sé, tío, hasta que tenía una mierda en el estómago. Y Lulu. Ya, Y es que justo me estabas mirando y ahí así que... Max se volvió loco. Nada, lo que estaba diciendo. Resulta que hoy salió el Samsung Galaxy S9, no sé cuál salió, pero salió un teléfono Samsung hoy. Así que Ninja, el que juega Fortnite, sé que algunos de ustedes deben saber quién es Ninja, que creo que va a estar jugando Fortnite ahí en la presentación que están haciendo en la Samsung. Y nada, vamos a ir para allá a ver si lo logramos ver. Y como Manuel está cumpliendo años, pues aprovechamos y damos una vuelta por allá. Y como Manuel está de cumpleaños, él mismo se regaló unos zapatos nuevos para bicicleta. Bueno, ahorita vamos camino a Central Park y luego de eso nos vamos a ir por el Parque del West. Vamos a intentar evadir un poquito el tráfico. No todo el tiempo queremos estar peleando con los carros en la calle. ¡Sácate aquí! Policía adelante, sácate aquí. Ahí había otra salida. Claro, lo que yo le dije ahí. Yo le dije, por eso fue que le dije, ahí está la salida. Usted me dijo, no, no importa, aquí está la otra. Ah, pero yo no vi la otra. Es que yo entendí otra cosa. Bueno, anyways. ¿Qué dice, mi hermana? ¿Cómo está todo? ¿Todo bueno? Todo bello, papi. Bueno, ya estamos aquí en el evento. Se supone que de aquel lado está el bus de Fortnite. Para los que juegan Fortnite ya saben qué es. Nada, vamos a dar vueltas por aquí a ver qué coño. Hay un pan aquí de Venezuela que ve los videos y está aquí con nosotros. De hecho se llama Francisco también. ¡Yo, Francisco! ¿Qué tal? Seguidor del blog, fijo. Él también trabaja aquí en Nueva York haciendo deliveries.
Amarramos los 3 rines con el mismo candado. Si se roban los 3, bueno, por lo menos nos jodemos los 3. Bueno, ahí está el bus de Fortnite. Parecido, no es lo mismo, pero bueno. A la final logramos entrar al local de Samsung. Creo que es uno de los headquarters de aquí de Nueva York de la Samsung. Estaba Ninja adentro jugando Fortnite, pero no precisamente en computadora. De hecho estaba jugando en un Samsung y era medio malo. Estaba jugando con puros niños y cada ratico lo mataban. Pero nada, igualito medio lo logramos ver desde donde pudimos, porque tampoco es que podíamos llegar muy cerca. Había mucha gente en ese lugar y bueno, nada, en realidad era imposible llegar a donde estaba él. Bueno, ya que estamos en toda esta onda gaming, les voy a contar cómo Manuel y yo nos conocimos, que de hecho tiene que ver bastante con videojuegos. Max, ¿será que por favor me dejas echar el cuento? Nosotros vivíamos en Venezuela, en una ciudad que se llama San Cristóbal. Resulta que en esta ciudad era una ciudad pequeña y no había en realidad nada que hacer. Pero más o menos como en el 2005 o 2006 abrieron un centro comercial que se llama Sanville. Y eso era como lo más emocionante que estaba pasando en la ciudad. En ese centro comercial había un local de maquinitas arcade. Y una de las máquinas que estaba en ese lugar era la Pump It Up, que es estas maquinitas de bailar. Bueno, había gente bailando y gente alrededor que solamente estaba mirando las máquinas. De hecho hubo un día que yo estaba bailando en el local y creo que Manuel entró. ¿Sí se acuerda? De bola, weón. No me voy a acordar si nos lo pasamos metidos en esa mierda todos los días. Y yo me acuerdo que usted me dijo, wow, qué brutal baila este pana. De bola, marico. Y usted llegó y me dijo, epa, marico, ¿usted también baila? ¿Quiere jugar uno o qué? Y usted me dijo de una vez, obvio, sí, claro. Y nada, así que después de eso seguimos jugando mucho Pump It Up. De hecho, viajamos a otras ciudades y todo, que hicimos un torneo, una cosa así. Conocimos a un montón de gente que también jugaba Pump It Up. Casi me meten preso, él se reía. Casi lo meten preso en uno de los viajes porque no tenía el carnet estudiantil, se lo iba a llevar a la guardia. Y creo que en esa fecha me fui como un mes de viaje. Y justo después de que llegué del viaje, Manuel me dijo, marico, yo siempre he querido jugar algo online. Y usted me respondió, bueno, yo juego WoW, ¿quieres jugar o qué? Y yo compré el juego, empecé a jugar, nos la pasamos jugando. Entonces un día, Francisco me dice, ¿quieres venir a jugar a mi casa el fin de semana? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me dijo, yo tengo una laptop. Yo para ese tiempo no tenía computadora, ni laptop, ni nada. Fui para la casa de él un viernes. Empezamos a jugar el viernes y él me dice en la noche, porque él vivía muy, o sea, bien lejos de mi casa. Y entonces llegué y me dice, ¿quiere quedarse o qué? Y yo le dije, bueno, me quedo en su casa. Y fue el peor error porque no, yo vivía más en la casa de él que en la mía. De hecho, yo viví un mes en la casa de él y 2 días en la mía, que iba a buscar ropa limpia para poder quedarme allá. Y nada, 12 años después todavía seguimos jugando World of Warcraft. Bueno, seguimos jugando más juegos, seguimos de vez en cuando bailando en la Pump It Up, que es una maquinita de bailar. Y lo mejor de todo es que este cuento no se acaba aquí. Resulta que la compañía que hace todos estos juegos, que es Blizzard, tiene una convención de videojuegos que hace todos los años. Y desde que jugamos esos videojuegos siempre queríamos ir a esa convención, pero estando en Venezuela era imposible comprar los tickets o viajar al mismo tiempo. Era algo que no podíamos hacer. Ya que estamos aquí y ya que podemos hacer eso, hace como... El año pasado no pudimos comprarla porque bueno, no teníamos dinero, no teníamos tiempo, no pudimos hacer nada. Pero ya este año la meta era poder ir. 3, 2, 1. Shit, ya son las 10. Todavía no. Ya. ¿Entré? Ok. Pero comprar estas entradas es demasiado difícil. La vaina se agota en menos de 5 minutos y es en una hora exacta que hay que comprarlas. Así que colocamos 3 computadoras, teléfonos, todo lo que te puede conectar a internet. comprarlos de una, no piense nada. No, Exacto, pilla la vaina. Marico, no puede ser, nosotros lo llevamos muy rápido. ¿Qué son? No sé. Oye. Dele. Francisco Borrero. El que sea, ¿quién es marico letras de loco? 0323. ¡No, esa mierda! ¡Vamos, Francisco! Marico, miren, ninguno entró. Marico, no aplaudo esa mierda. Chica la mano, marico. Toda la vida. ¡Al perro! ¡Chócala! Manuel estaba que lloraba y literalmente actualizamos la página y 5 minutos después agotado. Ya se acabaron los tickets. Así que este 31 de octubre nos vamos a ir a California, Anaheim creo que se llama. Sí, Anaheim. La convención va a ser el 2 y 3 de noviembre. Vamos a estar en Anaheim y luego de eso vamos a estar unos días en Los Ángeles, California.
El plan, bueno, tenemos varios planes que vamos a hacer allá. Así que si alguno de ustedes vive por allá y va a estar por allá esos días, probablemente nos podamos conseguir allá. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Y nada, ese martes 14 sale la nueva expansión del juego, Que es el videojuego que siempre hemos estado jugando. que siempre hemos jugado toda la vida. Y vamos a estar jugando seguido, correo, 24 horas. Ya pedimos permiso del trabajo, pedimos todo. Y vamos a hacer live stream. Vamos a hacer live stream de todo eso. No estoy seguro si va a empezar desde el lunes en la madrugada creo que va a empezar el lunes lunes a medianoche, o sea, de lunes para martes. Vamos a tratar de estar online en el stream todo el tiempo. Vamos a ver qué tanto podemos aguantar, qué tanto vamos a hacer. Seguro. Esa es la idea. Vamos a ver qué sale. Bueno, así que ya saben, este 14 vamos a estar en vivo por aquí, por el canal. Jugando, hablando, haciendo nada. lo que quieran. Vamos a durar todo ese tiempo jugando y podemos hablar con ustedes, así que nada, acompáñenos. Yo me voy a quedar dormido. Probablemente vean cuando me quedo dormido, si no sé yo, porque me quedo dormido jugando. Bueno, gente, espero que no se hayan cansado de tanta habladera, pero esto era algo que teníamos que contarle porque antes de hacer todo esto que hacemos siempre nos lo pasamos en las computadoras así, jugando puros videojuegos. Siempre. Todavía, pues. Parecemos unos niños, pero... Y Lulu está brava porque nos lo pasamos jugando videojuegos. Mira, aquí está Mark, yo subo el número. No importa. Llegó de vuelta. Yo digo. Qué peludo, hombre. Claro.